Hola, ¿qué tal? Este es el segundo día leyendo el libro de El mundo de Sofía. Ahorita vamos en el segundo capítulo y... Ay, ya lo perdí. El segundo capítulo... Aquí está. Se llama El sombrero de copa. Lo único que necesitamos para convertirnos en buenos filósofos es la capacidad de asombro. Sofía dio por sentado que la persona que había escrito las cartas anónimas volvería a ponerse en contacto con ella. Mientras tanto, optó por no decir nada a nadie sobre este asunto. En el instituto le resultaba difícil concentrarse en lo que decía el profesor. Le parecía que él solo hablaba de cosas sin importancia. ¿Por qué no hablaba de lo que es el ser humano, o lo que es el mundo y de cuál es su origen? Tuvo una sensación que jamás había tenido antes. En el instituto y en todas partes la gente se interesaba solo por cosas más o menos fortuitas. Pero también había cosas grandes y difíciles cuyo estudio era mucho más importante que las asignaturas corrientes de colegio. ¿Conocía alguien las respuestas de preguntarse de ese tipo? Sofía al menos le parecía más importante pensar en ellas que estudiarse de memoria los verbos irregulares. Cuando sonó la campana al terminar la última clase, salió tan deprisa del patio con Jerome. Tuvo que correr para alcanzarla. Al cabo de un rato, Jerome dijo: "Vamos a jugar las cartas esta tarde". Sofía se encogió de hombros. Creo que ya no me interesa mucho jugar las cartas. Jerome puso una cara como si le hubieran caído a la luna. Ah, ¿no? ¿Quieres que juguemos el badminton? Sofía miró fijamente al asfalto y luego a su amiga. Creo que tampoco me interesa mucho el badminton. Pues vale. Sofía detectó una sombra de amargura en la voz de Jerome. ¿Me podrías decir qué es lo que tan de repente es mucho más importante? Sofía negó con la cabeza. Es un secreto. Bat. Seguro que te has enamorado. Anduvieron un buen rato sin decir nada. Cuando llegaron al campo de fútbol, Jurgen dijo: cruzó por el campo. Por el campo. Ese era el camino más rápido para Jurgen, en el que tomaba solo cuando tenía que irse rápidamente a casa, para llegar a alguna reunión o al dentista. Sofía se sentía triste por haber herido a su amiga, pero ¿qué podría haberle contestado? Que de repente le interesaba tanto a quién era y de dónde surgía el mundo, que no tenía tiempo de jugar al badminton. ¿Lo había entendido su amiga? ¿Por qué tenía que ser tan difícil interesarse por las cuestiones más importantes y de alguna manera más corrientes de todas? Al abrir el buzón notó que el corazón le latía más deprisa. Al principio solo encontró una carta del banco y unos grandes sobres amarillos para su madre. ¡Qué pena! Sofía había esperado ansiosa una nueva carta del remitente desconocido. Al cerrar la puerta, descubrió su nombre en uno de los sobres grandes, al dorso por donde se abría. Ponía: curso de filosofía, trátese con mucho cuidado. Sofía corrió por el camino de gravilla y dejó su mochila en la escalera. Metió las demás cartas bajo el felpudo, salió corriendo al jardín y buscó refugio en el callejón. Ahí tenía que abrir el sobre grande. Sheridan vino corriendo detrás, pero no importaba. Sofía estaba segura de que el gato no se chivaría. En el sobre habían 3 hojas grandes, escritas a máquina y unidas con un clip. Sofía empezó a leer. ¿Qué es la filosofía? Querida Sofía, muchas personas tienen distintos hobbies. Unos coleccionan monedas antiguas o sellos. A otras les gustan los labores y otras emplean la mayor parte de su tiempo libre en la práctica de algún deporte. A muchos les gusta también la lectura, pero lo que leemos es muy variado. Unos leen sobre periódicos, otros sobre cómics, o a algunos les gustan las novelas y otros prefieren libros sobre distintos temas, tales como la astronomía, la fauna o los inventos tecnológicos. Aunque a mí me interesan los caballos o las piedras preciosas, no puedo exigir que todos los demás tengan los mismos intereses que yo. Si sigo con gran interés todas las emociones deportivas en la televisión, tengo que tolerar que otros opinen que el deporte es aburrido. Ay no, obstante algo que debería interesar a todo el mundo.
¿Existe algo que concierne a todos los seres humanos, independientemente de quiénes sean o de qué parte del mundo vivan? Sí, querida Sofía, hay algunas cuestiones que deberían interesar a todo el mundo. Sobre esas cuestiones trata este curso. ¿Qué es lo más importante en la vida? Si preguntamos a una persona que se encuentra en el límite del hambre, la respuesta sería comida. Si dirigimos la misma pregunta a alguien que tiene frío, la respuesta será calor. Y si preguntamos a una persona que se siente sola, la respuesta seguramente será estar con otras personas. Pero con todas esas necesidades cubiertas, ¿hay todavía algo que todo el mundo necesite? Los filósofos opinan que sí. Opinan que el ser humano no vive solo de pan. Es evidente que todo el mundo necesita comer. Todo el mundo necesita también amor y cuidados. Pero aún hay algo más que todo el mundo necesita. Necesitamos encontrar una respuesta a quién somos y por qué vivimos. Interesarse en por qué vivimos no es por lo tanto un interés tan fortuito o tan casual como, por ejemplo, coleccionar, coleccionar sellos. ¿Quién se interesa por cuestiones de ese tipo? Quien se interese por cuestiones de ese tipo esté preocupado por algo que ha interesado a los seres humanos desde que viven en ese planeta. El cómo ha nacido el universo, el planeta y la vida aquí son preguntas más grandes y más importantes que quién ganó más medallas de oro en los últimos Juegos Olímpicos de Invierno. La mejor manera de aproximarse a la filosofía es plantear algunas preguntas filosóficas. ¿Cómo se creó el mundo? ¿Existe alguna voluntad o intención detrás de lo que sucede? ¿Hay otra vida después de la muerte? ¿Cómo podemos solucionar problemas de este tipo? Y ante todo, ¿cómo debemos vivir? En todas las épocas, los seres humanos se han hecho preguntas de ese tipo. No se conoce ninguna cultura que nos haya preocupado por saber quiénes son los seres humanos y de dónde procede el mundo. En realidad, no son tantas las preguntas filosóficas que podemos hacernos. Ya hemos formulado algunas de las más importantes. No obstante, la historia nos muestra muchas respuestas diferentes a cada una de las preguntas que nos hemos hecho. Vemos, pues, que resulta más fácil hacerse preguntas filosóficas que contestarlas. También hoy en día cada uno tiene que buscar sus propias respuestas de esas mismas preguntas. No se puede consultar una, una enciclopedia para ver si existe Dios o si hay otra vida después de la muerte. Tampoco nos podemos proporcionar respuestas a cómo debemos vivir. No obstante, a la hora de formar nuestra propia opinión sobre la vida, puede resultar de gran ayuda leer lo que los otros han pensado. La búsqueda de la verdad que emprenden los filósofos podrían compararse quizás con una historia policíaca. Unos opinan que Andersen es el asesino, otros creen que es un Nielsen o un Hetzel. Cuando se trata de un verdadero misterio policíaco, puede que la policía llegue a descubrirlo algún día. Por otra parte, también puede ocurrir que nunca lleguen a desvelar el misterio. No obstante, el misterio sí tiene una solución. Aunque una pregunta resulte difícil de sin, sin embargo pensarse que tiene una y solo una respuesta correcta. O existe una especie de vida después de la muerte o no existe. A través de los tiempos, la ciencia ha solucionado muchos antiguos enigmas. Hace mucho era un gran misterio saber cómo era la otra cara de la luna. Cuestiones como esas eran difícilmente discutibles. La respuesta dependía de la imaginación de cada uno, pero hoy en día sabemos con exactitud cómo es la otra cara de la luna. Ya no se puede creer que hay un hombre en la luna o que la luna es un queso. Uno de los viejos filósofos griegos que vivió hace más de 2000 años pensaba que la filosofía surgió debido al asombro de los seres humanos. Al ser humano le parece tan extraño existir que las preguntas filosóficas surgen por sí solas, opinaba él. Es como, es como cuando completamos el juego de magia. No entendemos cómo puede haber ocurrido lo que hemos visto y entonces nos preguntamos justamente eso. ¿Cómo ha podido convertir el prestidigitador un par de pañuelos de seda blanca en un conejo vivo? A muchas personas el mundo resulta tan inconcebible como cuando el prestidigitador saca un conejo de ese sombrero de copa que en su momento estaba completamente vacío. En cuanto al conejo entendemos que el
prestidigitador tiene que habernos engañado. Lo que no nos gustaría desvelar es cómo ha conseguido engañarnos. Tratándose del mundo, todo es un poco diferente. Sabemos que el mundo no es trampa ni engaño, pues nosotros mismos andamos por la tierra formando una parte del mismo. En realidad, nosotros somos el conejo blanco que se saca del sombrero de copa. La diferencia es que nosotros y el conejo blanco es simplemente que el conejo no tiene sensación de participar en un juego de magia. Nosotros somos distintos. Pensamos que participar en algo misterioso que nos gustaría desvelar al mismo tiempo ese misterio.